amores, otro vídeo más que nos vemos. Muchas gracias a todos los que me están apoyando. Muchísimas gracias. Hoy les voy a contar una cosa. Mi máquina tiene 4 años. Pues estas agujas todavía no las he abierto. Y he decidido que hoy le vamos a abrir y les voy a contar todos los detalles y las posibilidades que tenemos para trabajar con las agujas gemelas. También quería decirles que a pesar del apoyo que ustedes me están dando y que me da muchísima felicidad, hay un gran porcentaje de personas que ven mis vídeos pero no se suscriben. Así que les quiero pedir a todos ustedes, revisen si le han dado la suscripción, porque eso es algo que me beneficia a mí directamente para poder seguir subiendo vídeos de este tipo de contenido, saber si les gusta y todas estas cosas. Así que gracias a todos y nos vemos dentro para contarles todos los detalles de la aguja gemela. Vamos a abrirla. ¡Tachatán! A ver qué nos dice. Bueno, solo viene una. Bueno, también viene con la máquina. Pero, a pesar de que está todo escrito en chino, no pone ni qué tamaño ni qué size. Por lo que veo, puede ser un número 11 o un número 14. A ver si la podéis ver. Creo que es un número 11 o un número 14. No puedo decirles más porque no lo pone. Y si lo pone, no lo veo. Cosas como son. La aguja viene, aquí lo vais a ver, con una parte plana. ¿La veis? A ver si lo veis. Sí. Con una parte plana. Es de Brother, o sea que se supone que es para mi máquina, pero en realidad vale para todas las máquinas de coser que usen las agujas con una parte plana. Aquí tenemos que saber diferenciar. En este caso, es que no sé si lo vais a ver bien, os pongo ahí. La aguja, ¿la veis? La punta de la aguja. Vale, esa aguja es una aguja de punta, que se llama. Hay otras que son de punta de redonda, que se utilizan sobre todo en los tejidos de algodón, de jersey, de los de camisetas, los de poloché. Esto se usa para este tipo de materiales, para telas comunes. Entonces, debemos tener en cuenta el grosor de la aguja. Esta aguja, ya les digo, debe ser un 11. Es para materiales, para telas finas. Así que cuando tengáis que hacer un trabajo, tenéis que mirar el grosor de la tela y, al igual que cualquier otra aguja de la máquina de coser, elegir el grosor. Además, esta máquina, como son agujas gemelas, esta separación también viene en las medidas cuando nosotros la compramos. Vamos a ver, esta es de 2 milímetros. Eso es que la separación, a ver si se lo puedo poner bonito ahí, que ustedes lo puedan ver, si yo soy capaz de verlo. La separación de las agujas es de 2 milímetros. Eso es un dato interesante. La de los pantalones vaqueros, de los pantalones jean, suele ser de 6 milímetros. Entonces, y ahí creo que hay de 2, de 4 y de 6. Puede ser que haya de 8. El tema de la separación de 8 va a ser el prensatelas.
Dejando de buscar uno para mostrar. Así lo vais a entender mejor. Cuando nosotros hacemos un zigzag, puede ser, tenemos que calcular muy bien el agujero de nuestro prensatela. ¿Por qué? Porque si la aguja topa en el prensatelas, la va a romper. Entonces, todas las medidas que hagamos tienen que el zigzag quedar dentro de esta ranura de prensatelas. Vamos a ver si tengo yo un prensatela que tenga una ranura más ancha. Y me parece que no. ¿Lo ves? Que mi máquina lo llama J, es más ancho que este. Entonces vamos a utilizar este, porque este sí me puede dejar. Déjame ponérselo aquí para que lo veáis mejor. Este sí me puede dejar hacer zigzags más anchos que este, que es finito y no me va a dejar trabajar mucho. Vamos a poner la aguja en la máquina y les voy a enseñar a enhebrar el hilo. Antes de explicarles cómo vamos a enhebrar el hilo, quiero que tengáis en cuenta una cosa. De las puntadas que vienen preestablecidas, no todas se pueden usar con la aguja gemela. Así que si tenéis el manual, lo consultáis. Si no, les voy a decir yo que desde la 71 a la 92, ok, de la 77, voy a corregir, a la 92 sí se puede utilizar la aguja gemela. Estas que son de arabescos, de dibujitos, de florcitas, no pueden ser. Los de ojales tampoco. Estas de aquí tampoco. Y de aquí podemos. Las ondas podemos, esta podemos. Y ponemos las de zigzag, tanto el 3 como el 4, sí podemos. Y por supuesto que nada de letras, no podemos hacer letras. Así que, según entiendo yo, serían estas de aquí, estas me dicen que no, el libro. Pero lo vamos a probar, porque tenemos aquí algo como que pone gemelo y lo vamos a probar igual, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se enhebra la máquina. La máquina la vamos a enhebrar con un hilo por detrás, lo estáis viendo aquí. Este hilo es como normalmente se enhebra. Vienen por aquí, lo pasamos, buscamos aquí, bajamos, lo metemos por la guía y ahora vamos a esperar que se ponga la aguja para enhebrar. Y el otro hilo que hemos colocado aquí con este portacarretes extra va a venir exactamente igual con una salvedad. Se las voy a explicar ahora. Cuando carguemos la aguja. Ahí tenemos las dos. El blanco, el primer hilo de atrás, el que va a ir a la aguja izquierda, lo hemos pasado por esta lengüeta que hay para sujetar el hilo. Este, que es el segundo, no va a ir por ahí. Va a ir directamente a la aguja, que la voy a poner ahora mismo para que ustedes la veáis. Lo que vamos a hacer primero es retirar, a ver, la aguja que tenemos instalada. Y ahora vamos a buscar la parte plana para atrás. Y la vamos a colocar. Y ajustamos. Yo tengo esta especie de destornillador que fue el que trajo la máquina original. Vale, habíamos dicho que el hilo de atrás, que tiene el carrete normal, se pasa por esta pieza.
y se enhebra la aguja. Vamos a ver si mis ojitos dan para enhebrar esta agujita, porque sí que es finita. Puse un color clarito para que ustedes puedan ver mejor la labor. A ver, lo que no funciona aquí, bueno, casi nunca funciona, es el enhebrador. Permitidme que estoy enhebrando. Así que si no veis ahora mismo, es por eso. Listo. Y ahora, este segundo hilo, no se pasa por este alambrecito, sino que va directamente a enhebrarse la aguja. Listo. Ahora vamos a tener que pasar los dos hilos para atrás. Vamos a ir para abajo. A buscar el hilo de abajo. Aquí está el hilo de abajo. Y vamos a poner estos dos para atrás. Yo voy a usar la aguja centrada. Y lo primero que vamos a hacer es una puntada. Una puntada sencilla. Pero quiero contarles un poco de este punto. A ver. Muy bien. Vamos a poner una puntada con un largo de 3,5, que me parece que va a ser lo más apropiado. Y vamos a poner la máquina a trabajar. No puede trabajar porque no le subí los dientes. Ya sabéis que yo uso la máquina para bordar y se me olvida subirle los dientes. Bueno, ahora ni suben ni bajan. Vamos a ver si ya está. Sí, ahora corre. La puntada que estoy usando es una 3,5 y la distancia de separación que tienen las gemelas es de 2 milímetros. Esta puntada así recta viene muy bien para camisetas de algodón, tipo polos, las camisetas normales, que abajo hay que hacerles un remate, se lo voy a mostrar cómo queda. ¿Observáis? Aquí. Una puntada muy bonita, claro, pareja porque las agujas no se van a mover, y vamos a ir detrás. Detrás queda esa especie de zigzag, porque solo tenemos una bobina, pero esta es la que es ideal para las camisetas, para la parte de abajo de camisetas, para el borde de los puños, las mangas. Esta es muy buena. Podemos probar otra puntada para que veáis que también se pueden hacer cositas. Vamos a probar con un zigzag para que veáis. Si yo pongo el zigzag, por ejemplo, el 4, que es mi zigzag, y le pongo una separación de 4, lo primero que tenemos que probar es si la aguja toca o no toca nuestro prensatela. Entonces, vamos a probar hacia la derecha, va bien, no toca. Y hacia la izquierda, muy bien, ahí no toca. Entonces puedo usar el 4. Pero yo creo que el 5 ya no lo podría usar porque está, sinceramente, muy al borde. Entonces vamos a ver cómo queda un zigzag con las agujas gemelas.
Y este es el zigzag que nos ha dejado la aguja gemela, que se ve claramente que son dos zigzags. Uno viene hasta aquí y hasta la mitad, y el otro va desde un poco más afuera también hasta la mitad. ¿Lo veis? Y por detrás solo vamos a tener un hilo. Vamos a probar con otra puntada. Vamos a quitar los hilitos, que a mí me da toque esto de los hilitos. No me gusta tener hilitos. Vamos a probar, sabiendo que el 4 va bien. Vamos a probar entonces que me dice que, por ejemplo, el 77. 77. Vamos a programar la máquina, que es un festón. Vamos a ver si de este lado a la izquierda baja, justito, y vamos a ver si a la derecha va bien. Sí, pero es que va demasiado. Bueno, aquí me dice que sí, me da miedo que tope, pero vamos a probarla. Ajusta muchísimo, mira, ahí tocó. No, levántate, levántate. Ay, ya la rompió. Y eso que estábamos cuidando, Bueno, les cuento. Como se me rompió la aguja, esta mañana lo primero que hice fue ir a la mercería a la hora que abrían a comprar una aguja gemela para poder terminar este vídeo. Y tenían estas agujas. Estas agujitas pone 3, que 3, ¿saben qué es la distancia entre las agujas gemelas? 75, o sea que es finita. Y esta que coloqué en la máquina, que es de color azul, ¿veis? Esta roja, la máquina es azul, pone 90, 390 pone, o sea que son finas. Pero ya pone aquí que la separación es de 3 y esta era de 2. Así que vamos a terminar, vamos a seguir con el punto que rompió la aguja, pero lo vamos a poner más chiquito para que esta no se rompa. Era el 77, porque me acuerdo. Y le vamos a... aquí está a 7. La voy a separar. La voy a poner en 3 para que probemos. Y si se rompe, tengo otra. ¿Qué les parece? La voy a poner despacio para que poder frenarla a tiempo. A ver, que haga todo el recorrido, prefiero que lo haga despacio para no tener sofocos. Porque la otra pobre aguja duró 4 años y nunca se había roto, claro. El primer día que la uso, la rompo. Bueno, esto me dice que... déjame levantar. Que está como que no quiere avanzar la tela. A ver. Que se había quedado enganchada ahí. Vamos a ver si lo hace mejor aquí. No quería avanzar. Vamos a ponerlo. Les voy a contar que tenemos un nuevo colaborador para el canal, que es mi nieto Javier.
Él va a venir pronto y se van a dar cuenta ustedes. Es un encanto. Dale un like a mi abuela. A ver si la puedo ajustar un poquito más, porque esto me da que... A ver ahí. La hace y va a quedar muy bonito, pero no es lo que... No es todo lo que me hubiese gustado. Vale, os lo muestro. Con esto creo que es suficiente. Vamos a quitar los hilitos para que ustedes lo vean más bien. Vale, mira. Vamos a quitar este también. Tantos hilitos. Mira, aquí estábamos en el 77, que son las onditas. Este era un 4, que fue el que rompió la aguja. Aquí empecé con un 3, pero la tela parece que aquí no quiso avanzar, hizo una cosa fea. Y aquí quiso hacer una ondita que la puso en el punto 3, pero que es muy separadita. No es la ondita que nosotros siempre trabajamos, pero bueno, es una ondita. Para una terminación, para algo, pues no está tan fea. Vamos a probar otro punto, que no rompa la aguja. Vamos a sacar los hilos, a jalar un poco, porque somos 2 agujas y sí encima. Vamos a probar. Este dice que puede hacer el 82, el 82, el 87, a ver. Claro, vamos a bajar esto. A ver. Vamos a bajarlo. Si le doy a 4. Yo voy a probar primero, para que no se rompa la aguja otra vez. A ver. Yo creo que sí, que este vamos a probar, Voy a poner despacito. Vale, en la parte derecha no toca. Y en la parte izquierda tampoco toca, así que ya le puedo subir la velocidad. Sube la velocidad. No sé qué problema tiene esta tela, que se queda como enganchadita. Vamos a acompañar un poquito. ¿Ves? Ahí se quedó otra vez como enganchadita. Este es el 87, que es como un festón, pero muy cerradito, más cerradito que este. Vale, vamos a subir, vamos a avanzar un poquito y voy a hacer otro diseño. A ver si el 82 y hay que bajarle la puntada. Se le voy a poner a 4 también.
Lo que sí veo es que hay que prestar atención, porque cuando yo pongo la puntada en mi máquina, por defecto me pone 7 milímetros de ancho. Y no puede ser 7, porque es que rompe la aguja, eso no me da 7. Así que hay que prestar atención cuando uno la programe, el ancho de la puntada que está poniendo. Vale, este es el 82, que son como unos globitos que va haciendo el dibujo. ¿Habéis escuchado a mi nieto Javier? Un cielo de niño, me encanta. Dale un like a mi abuela. Déjame que os quite los hilitos. Bueno, mire, este que está aquí es el 77. Y este que está aquí es el punto 88. Que, pues, bueno, dependiendo de lo que estemos realizando, si ponemos unos colores llamativos o así, pues están bien. Le voy a mostrar como esta, que es más ancha, que es número 3, cose recto. Para que veáis la diferencia de la otra que teníamos. Ahí está. Ahí. Que esta aguja, la distancia entre las dos gemelas es 3 milímetros y esta que estábamos usando antes es de 2. Que casi no se aprecia, ¿verdad? Esta es de 2 milímetros y esta, según la aguja nueva, es de 3. Casi iguales. Y así quedó por abajo la de 3. Y esta era la de 2. Esta es una puntada de 3,5. Que le puse, no, 2,5. Y esta puntada era 3. Es un poquito más ancha esta, la puntadita, ¿veis? Bueno, mis amores, tengo que seguir preparándole trabajos para ustedes. Muchas gracias a todos los que se suscriben y me dan mensajes. Cómo me gusta que me manden mensajes, me escriban cosas. Me encanta. Yo siempre que pueda les voy a contestar. Así que nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Venga, muchas gracias. Hasta luego.